Padre, una vez más, bendito Señor, tus hijos reunidos en este momento. Nos dirigimos, Señor, delante de tu presencia con la única finalidad, bendito Padre, en nuestra mente, de que tú, Señor, seas el que nos pueda socorrer, que tú seas, Señor, el que nos provea el consuelo, la paz, la tranquilidad, bendito Señor, que tanto se requiere en estos momentos, bendito Padre. Pero sobre todo, bendito Señor, permite que el corazón que tú nos prestas pueda ser lleno de ti, pueda ser lleno de tu palabra, pueda ser lleno de tu sabiduría, Señor, podamos estar llenos de confianza, Señor, en la divina promesa que tú nos has dejado. Pedimos, Señor, por todas las situaciones que estamos atravesando en estos momentos, Señor, cada uno de tus hijos, Señor, en las diferentes partes del mundo. Que tú seas con ellos, bendito Padre, que tú seas con ellos, que tú les fortalezcas, Señor, que tú puedas brindar el consuelo de acuerdo a tu divina voluntad, bendito Señor, para poder soportar, Señor, las separaciones físicas, Señor, que se han suscitado, Señor, en estos días, en estos momentos, bendito Padre. Pedimos que tú nos ayudes, bendito Señor, a asirnos más de tu mano, Señor, a incrementar, bendito Padre, la confianza en ti, incrementar, Señor, nuestra devoción y sacrificio vivo delante de tu presencia. Bendito Padre, una vez más reiteramos que tú seas el que nos ayude, Señor, que tú seas el que nos fortalezca, que tú seas el que nos soporte, Señor, que tú seas el que nos consuele. Pedimos, Señor, que tú puedas brindar nuevamente, Señor, el consuelo a los corazones de aquellos hijos tuyos, Señor, que están tristes, Señor, y abatidos en estos momentos, Señor. De igual forma, provee, Señor, los medios para que puedan subsanarse todas las necesidades, bendito Señor, que se derivan de toda esta situación, bendito Padre. Pedimos, pues, que te quedes con nosotros y que nos puedas ayudar de igual forma, bendito Padre, a poder ser útiles, Señor, en estos momentos tan complicados, bendito Padre. Te pedimos, pues, todo esto. Bendito Señor, en el precioso nombre del Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, estamos orando. Amén. Bien, hermanos, vamos a retomar el tema que estábamos viendo en la sesión pasada. Permítanme, les comparto el material. Ok. El tema, hermanos, que estamos revisando precisamente para, a manera de conclusión el día de hoy, es efectivamente, hermanos, el pecado y la concupiscencia, hermanos. Vamos a estar estudiando, hermanos, referente a esta temática, buscando un desenlace práctico a las situaciones, ¿verdad?, que ya habíamos comentado anteriormente. Permítanme, vamos a... Ok. Vamos a empezar, hermanos, con un breve repaso así súper ligerísimo. Vamos a pedirle a nuestra hermana Selene que nos ayude con las siguientes cuestionamientos, hermana. Hermana Selene, aquí en la imagen señalada aquí con el puntito rojo, vemos una ilustración. ¿Esta ilustración a qué se referirá, hermana? ¿A qué vimos que se refería? Es la semilla. Hablamos ok, hermano, es una semilla. Ahora, la siguiente pregunta. Esta imagen que vemos aquí que ilustra una semilla, ¿es igual a al siguiente esquema, hermano? No, hermano, muy diferente. ¿Verdad que no es igual, que es diferente? ¿Cuál sería la diferencia, hermana, que estamos nosotros notando en esta ocasión, hermano? Se ha dado una transformación, tiene raíz y ya tiene hojas, ya tiene crecimiento, empieza a crecer. Ok, fíjese bien, acaba de entrar un tópico, ¿verdad? Bastante interesante, una transformación, un crecimiento. Existen elementos, ¿verdad? Existen elementos que anteriormente en esta etapa no existían. Con el correr del tiempo, ¿verdad? Vamos evolucionando, vamos cambiando, nos vamos adaptando, vamos desarrollándonos y aparecen en nuestro ser diferentes elementos, ¿verdad? Ahora, hermana, la última pregunta. Esta ilustración que tenemos aquí, la que va después de la semilla, ¿es igual a la que tenemos aquí al final? No, hermano. ¿Cuál sería la diferencia, hermana, notable? Notable es el crecimiento total. El crecimiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Raíces más fuertes, ¿verdad? Tallo más grande, hojas más robustas, ¿verdad? Un árbol mucho más frondoso, dispuesto y listo precisamente para la función que le ha sido encomendada, que es dar fruto. Ok,
En ese sentido, hermanos, la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos anima, nos enseña, nos exhorta en ese sentido. Fijémonos bien, dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el consejo, hermanos, o cuál es la instrucción que estamos recibiendo por parte de la inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en este texto, hermanos, en este pensamiento? Leamos una vez más, dice: antes bien, creced. Fijémonos bien en esto, hermanos. No dice estate estancado, ¿verdad? Busca tu zona de confort y refúgiate ahí y no salgas de ahí, sino que dice, ¿verdad? Creced. Existe, ¿verdad? Una instrucción de movimiento, de avanzar, de desarrollo, de transformación, de cambio, ¿verdad? No significa, ¿verdad?, que debamos estar siempre en el mismo punto, ¿verdad? Siempre con las mismas cosas, siempre en la misma situación, sino dice hay que crecer. Y no nos dice nada más, ¿verdad? Crece como puedas, ¿verdad? O hacia donde quieras o como puedas, ¿verdad? Una vez más, sino dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si por ahí existía la duda, ¿verdad? Ok, ya sé que tengo que crecer, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿En qué me voy a basar? ¿Qué es lo que voy a seguir? ¿Cuál es mi instructivo? ¿Cuál es la dirección, verdad? O el procedimiento para poder hacer esto. El apóstol Pedro, ¿verdad? Previendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la clave está en crecer, sí, pero en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El miércoles pasado, hermanos, teníamos una actividad por ahí pendiente. Entonces, ha llegado el momento, ¿verdad? El momento de revisarla. Hay muchas ocasiones, hermanos, en que fíjense, cuando uno tiene la oportunidad de compartir clases y compartir con los alumnos, ¿verdad? En el salón y deja alguna actividad en ocasiones bastante complicada, ¿verdad? Hay alumnos esforzados, comprometidos, que se esmeran y se desvelan, ¿verdad? Y hacen hasta más allá de lo que se pide para poder cumplir con los requisitos que involucran en la actividad. Y sucede, ¿verdad?, que el día de la entrega, el maestro, ¿verdad?, el profesor, dice, vamos a ver el siguiente tema. Y maestro, ¿y la tarea? No, vamos a ver el siguiente tema. Y nos quedamos como con la sensación de frustración, ¿verdad? De decir, hice mi tarea, me esforcé, gasté, invertí, me desvelé, y para que el maestro no lo revise. Pues, para no caer en esa situación, hermanos, vamos a revisar la tarea. Entonces, vamos a empezar con nuestro hermano Javier. A ver, hermano Javier, el miércoles pasado quedaron 2 actividades. En la primera, bueno, en ambas, ¿verdad? Tendríamos que hacer nuestras observaciones, hacer la práctica, fíjense bien, hacer la práctica y tomar nuestras anotaciones. La primera actividad era tomar nuestro vaso, ¿verdad? Llenarlo a la mitad con agua y vertir sobre él, o dentro de él más bien, un poco de aceite. Vamos a escuchar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las observaciones que nuestro hermano Javier pudo notar en este hecho, hermanos? Adelante, hermano. Sí, hermano, buenas noches a todos ustedes. Y la verdad que por más que nosotros quisimos mezclar el agua con el aceite, por más que lo quisimos hacer, nada más no se puede, hermanos. Nada más queda rápidamente se vuelve a separar el agua con el aceite, hermanos. No, por más que le hagamos, le hemos hecho por mucho rato, y ¿qué cree que no, hermano? Nomás no se puede.
Ok, hermano, muchas gracias. Entonces, fíjense bien, la primera actividad se trataba de tener nuestros materiales para empezar, ¿verdad? Un vaso a la mitad con agua y sobre él vertir un poco, ¿verdad? Cierta cantidad de aceite y observar qué pasaba, ¿verdad? Nuestro hermano nos comparte que de sus observaciones, ¿verdad? Él dice que al intentar, él intenta, ¿verdad? Mezclar estos materiales, pero se da cuenta, ¿verdad? Que por más que le mueve y le mueve y le agite, ¿verdad? Esos materiales no se mezclan. Vamos a escuchar otro punto de vista de nuestro hermano, nuestra hermana Raquel. Hermana Raquel, ¿nos puede compartir su experiencia en cuanto a esta primera actividad? Ay, buenas noches, hermano. Soy Samantha. Ok, adelante. Pues de la primera actividad no se pudo mezclar nunca el agua con el aceite. Por más que le meneábamos, al final se terminaban separando otra vez. Ok, muy bien, hermana, gracias. Fíjense bien, ¿verdad? Vamos con dos prácticas, ¿verdad? En lugares distintos, personas distintas, y vamos a un punto interesante, ¿verdad? Que es intentar mezclar, ¿verdad? Estos materiales. Vamos a preguntarle a nuestra hermana Yaris, ¿cuáles fueron sus observaciones acerca de esta primera actividad? Buenas noches, hermanos. La primera actividad que yo hice fue mezclar en un vaso de agua el aceite, pero por más que le echaba el aceite al agua y le traté de mezclar con como agitador, pues no, al final siempre se acababa separándose. Entonces, no se podía ni juntar nada. Por más que le eché aceite y lo volví a hacer y seguía igual, no se podía juntar. Se separaban, no se puede juntar el agua con el aceite. Ah, ok, muy bien, hermana, muchas gracias. Fijémonos bien, hermanos, otra vez, ¿verdad? Un experimento en un lugar distinto, elementos similares, pero vamos apuntando hacia lo mismo, ¿verdad? Nótese bien el término, ¿verdad? O la acción o la intención de buscar el mezclar estos elementos, ¿ok? Vamos eh, a escuchar una aportación más sobre este primer experimento, ¿verdad? De parte de nuestra hermana Lucina, ¿nos podrá compartir su experiencia al realizar esta primera actividad? Pues aunque pongamos primero el aceite y después el agua, no se mezclan, o primero el agua y luego el aceite, no se mezcla porque no son homogéneos, o sea, no, sus propiedades físicas no pueden mezclarse. Son sustancias que son separables. Ah, ok, hermana, muy bien, muy amable, hermana. Fíjense bien, hermanos, cómo vamos avanzando con estas situaciones y aparecen términos bastante interesantes, fíjense, como el homogéneo, ¿verdad? No miscibles, ¿verdad? Y las variantes que existen en esta actividad de primero colocar el agua y luego el aceite, o primero el aceite y luego el agua, y al final, ¿verdad? Surge de nuevo aquella intención de querer homologar, ¿verdad? El agua y el aceite y el resultado final es el mismo, ¿verdad? Ambas sustancias son muy diferentes, ¿verdad? La hermana mencionó algo muy interesante, ¿verdad? Propiedades, ¿verdad? Características distintas, ¿sí? Que definitivamente por más que querramos, no se pueden mezclar hasta este punto, ¿eh? Hasta este punto. Ok, vamos a pasar con la segunda actividad, hermanos. Quiero que no perdamos la atención y el hilo de lo que vamos llevando, ¿sí? La segunda actividad trataba de colocar un plato, ¿verdad? Y sobre el plato, un vaso, pero ahora completamente lleno de agua. Y con ese vaso, ¿verdad? Completamente lleno de agua, empezar a vertir aceite y tomar nuestras observaciones. Vamos a preguntarle ¿a quién le podemos preguntar? A nuestro hermano José. Hermano José, ¿nos podría compartir su experiencia en esta actividad? Sí, claro, buenas noches a todos. Cuando uno intenta colocar aceite sobre el vaso que está rebosante de agua, el aceite es lo primero que se derrama porque pues es más denso, es más pesado. Entonces,
no se queda el aceite sobre el vaso, sino es lo primero que se derrama, fue lo que pude observar en la segunda actividad. Ok, hermano, muchas gracias. Fijémonos bien, hermanos. Primera actividad, se concluye, ¿verdad? Que ambos materiales son diferentes, características diferentes, propiedades diferentes, y por más fuerza, ¿verdad? Y vigor que le pongamos, estas sustancias no se pueden mezclar, ¿verdad? Ojo con esto y fíjense hacia dónde se orilló, ¿verdad? O hacia dónde se dirigió la primera actividad. Entramos en la segunda actividad y encontramos un comportamiento algo diferente, ¿verdad? Algunas comparaciones distintas. Vamos ahora con nuestro hermano Paco, vamos a preguntarle cuál fue su experiencia, ¿verdad? Con esta actividad. Sí, pues muy similar a la del hermano José. Cuando echabas el aceite en el vaso lleno de agua, por más denso que fuera el aceite o más pesado, se iba siempre para arriba. Y al estar lleno el vaso, pues prácticamente el aceite se desparramaba sobre el plato. No sé si se deba a que es más denso el agua o por la polaridad de los elementos, pero siempre se iba para arriba y al estar lleno, pues se derramaba alrededor del plato. Ok, fíjense bien, hermanos, muchas gracias, hermanos. Fíjense bien que encontramos otra vez, aparecen a escena, ¿verdad? Otra vez términos que apuntan a las diferentes características o propiedades, pudieran ser físicas, ¿verdad? O químicas a nivel interno, ¿verdad? De las sustancias que estamos manejando, que podría ser un tema bastante interesante de estudio, ¿verdad? Ahorita vamos a dejarlo en el punto de que son propiedades diferentes, ¿verdad? Uno está abajo y otro está arriba, ¿verdad? Al final de la prueba, ¿verdad? Notamos que uno de los dos, ¿verdad? Siempre busca estar por encima del otro. Vamos a escuchar, hermanos, un comentario más acerca de esta actividad. Vamos a preguntarle a nuestra hermana Ruth si nos puede compartir su experiencia en cuanto a esta actividad, la segunda. Hermano, está ocupado, yo le voy a contestar. Adelante. Pues ese experimento no lo realicé, pero yo ya lo había realizado antes. En la escuela me lo pidieron. Pues, bueno, en ese caso, si llenas a tope el vaso con agua, si tú viertes el aceite se va a regar por todo el vaso. Se va a salir el aceite, pero el agua va a quedar intacta, no se va a salir. Ok, muchas gracias, Ernesto, por compartir, muy amable. Fíjense bien, hermanos, cómo está la situación, ¿verdad? Tenemos dos actividades, una con un vaso medio lleno y otra con un vaso, ¿verdad? Completamente lleno. Los comportamientos, ¿verdad? Son un tanto diferentes, pero al final, ¿verdad? Resulta que las sustancias son las mismas, ¿verdad? Y una, ¿verdad? Trata de estar por encima de la otra. Antes de pasar, hermanos, a lo siguiente, ¿hay alguien que quisiera compartir esa experiencia en cuanto a estas actividades, ya sea la primera o la segunda? Si no, para pasar a lo que sigue, hermanos. Sí, nosotros. Adelante. Hicimos el segundo experimento, pues tuvimos el mismo resultado que todos, siendo el agua fría y el aceite frío. Entonces intentamos hacerlo ahora con los elementos calientes. El agua caliente primero y el aceite frío, luego el aceite caliente y el agua fría, luego ambos calientes. Y aunque al principio, cuando ambos estaban calientes, se empezaban a hacer pequeñas burbujitas en el agua, conforme se empezaba a enfriar, hacía exactamente lo mismo, o sea, se volvían a separar, incluso con los elementos calientes. Gracias. Ok, gracias, hermana, muy amable por compartir. Efectivamente, ¿verdad, hermanos? Podemos ver aquí otra variante de esta actividad. Podemos hacer muchas y tomar bastantes apreciaciones, tomar bastantes notas, ¿verdad? De la observación que notamos en el comportamiento de estas sustancias. Y se preguntarán, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo? Ya sé que es agua, que es aceite, al final sé que no se van a mezclar, ¿verdad? Aunque lo ponga primero, lo ponga después, lo enfríe, lo caliente, lo sople, lo agite, ¿verdad? No se van a mezclar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermanos, con el tema que estamos viendo
en esta noche, que es el pecado y la concupiscencia. Esto que vamos a ver, hermanos, a continuación. Y antes de proseguir, les invito a que vayamos a Dios en oración para que sea precisamente Él quien nos dirija a lo largo de este estudio, ¿verdad?, que estamos llevando en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y amado Padre, una vez más, Señor, tu pueblo reunido, nos dirigimos delante de tu presencia, bendito Señor, en esta ocasión para pedirte, bendito Padre, que seas tú el que nos pueda dirigir en la dirección adecuada, nos puedas utilizar como instrumento útil, bendito Señor, que seas tú el que pueda poner palabras claras, Señor, entendibles, y los corazones dispuestos, bendito Padre, para poder recibir, Señor, aquel alimento espiritual que tú has dispuesto para esta noche, bendito Padre. Te pedimos pues que tú seas el que nos permita poder transmitir aquel mensaje, Señor, y que pueda llegar a aquel punto del corazón de cada uno de los que estamos atendiendo, Señor, en el lugar donde tú sabes que se necesita, bendito Padre. Pedimos pues que tú nos dirijas de principio a fin y que tú nos permitas, bendito Señor, al cabo de esta noche poder salir edificados, Señor, en la sabiduría de tu inmensa palabra, bendito Padre. Todo te lo agradecemos y pedimos en el precioso nombre de Salvador Jesucristo, tu amado. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Entonces, revisemos nuestra actividad. Teníamos una actividad dividida en dos secciones, hermanos. La primera era tener un vaso, llenarlo hasta la mitad de agua y posteriormente empezar a vertir un poco de aceite dentro de este vaso que tenía la mitad llena de agua, ¿verdad? Y notamos ciertas particularidades, hermanos. Fíjense bien. Por la diferencia efectivamente de las propiedades, tanto del aceite como del agua, ¿verdad? Tratándose de propiedades físicas, propiedades químicas, ¿verdad? Entre ellas la densidad y la polaridad, efectivamente. Notamos en primer instante, hermanos, un comportamiento similar al que vemos ahorita en la imagen. Tenemos el vaso hasta la mitad de agua, ¿verdad? Y le empezamos a vertir el aceite. Y el aceite, ¿verdad? Por el empuje, por la inercia que trae, cae dentro del agua y se va hasta abajo, ¿verdad? Y poco a poco empieza a subir. Poco a poco empieza a subir. Posteriormente, hermanos, noten bien esta característica y este comportamiento particular, hermanos. Si dejásemos, hermanos, reposar esos dos materiales, ¿verdad? Esos dos líquidos en el vaso por un momento, íbamos a notar que efectivamente, ¿verdad? Después de un lapso de tiempo, el agua queda en la parte de abajo y el aceite se junta, ¿verdad?, en la parte de arriba. ¿Qué podemos notar, hermanos, en esto, hablando del pecado y la concupiscencia, hermanos? Hablando de este tema, ¿verdad?, y llevándolo en esa dirección, cuando nosotros, ¿verdad?, le damos oportunidad al pecado, ¿verdad? Damos rienda suelta a nuestras pasiones, deseos, concupiscencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entran como de golpe aquel recipiente que es nuestra vida, ¿verdad? Y van buscando como algún lugar de donde tomarse, ¿verdad? Al no existir y dejamos que esto quede así, ¿verdad? No lo subsanamos y lo dejamos así. Si bien existe la separación de lo bueno y lo malo, aún coexisten en el mismo, ¿verdad? En el mismo recipiente. ¿Cuál podría ser otra reflexión, hermanos, que tomamos de esto? Vemos en la imagen, ¿verdad? La verdad siempre sale a flote, como la gota de aceite en el vaso con agua. En muchas ocasiones, ¿verdad? Nuestro proceder, ¿verdad? Parece oculto, ¿verdad? Parece como que puedo comportarme de la manera que yo lo deseo, como lo deseo, con quien lo deseo, cuando lo deseo, etcétera, etcétera. Y no pasa nada, absolutamente nada, ¿verdad? Así como decían en el comercial de la televisión, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta. Pero resulta, ¿verdad?, que la luz y las tinieblas, ¿verdad?, lo bueno y lo malo, es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Y en algún momento, eventualmente, este tipo de situaciones quedarán expuestas. ¿Qué más pudimos observar, hermanos, durante la realización de estas actividades?
Fíjense bien, las instrucciones para realizar estas actividades era, tome sus elementos, los vasos, el agua, el aceite, ¿verdad? Su plato, y primero llene un vaso a la mitad y vierta aceite. Ojo, tome sus anotaciones. Segundo experimento, llene el vaso completamente con agua y vierta aceite y tome sus anotaciones. Fíjense con esto, hermanos, en ningún momento, ¿verdad? Pero estuvo bien que saliera a colación, ¿verdad? En ningún momento en las instrucciones, ¿verdad? Existió la instrucción, ¿verdad? Va a ser la redundancia de intente mezclar o agítelo, ¿verdad? Y vea qué pasa. Sin embargo, hermanos, muchas veces sucede así, ¿verdad? Nuestra curiosidad propia de nuestra naturaleza humana nos lleva a querer experimentar, ¿verdad? Con algunas situaciones o sensaciones ajenas a nuestro entorno dentro de la instrucción de la palabra del Señor. Y nos lleva precisamente a esto, ¿verdad? A decir, pues no es malo tantito, ¿verdad? Solo fue un día, no me reuní una vez, llegué tarde tantito, pero pues no pasa nada. La siguiente actividad, hermanos, era llenar el vaso, ¿verdad? Completamente con agua y empezar a vertir un poco de aceite. Sucede, ¿verdad? Que cuando un cuerpo, ¿verdad? Está ocupado por cierto material, ¿verdad? Ya no es posible que sea ocupado por otro. ¿Qué significa, hermanos? Que si aquel recipiente, ¿verdad? Aquel cuerpo, ¿verdad? Aquel corazón que Dios nos ha concedido está completamente lleno, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de la instrucción de su palabra, no va a quedar lugar alguno, hermano, para que entre algo más. Algo más que no sea exactamente del mismo tipo, del mismo material, del mismo género, con las mismas características. ¿Por qué? Porque si entra una sustancia, ¿verdad? Distinta. Si entra una, permítame tantito, hermano. Permítame tantito. Ok, hermano, disculpen. Si tenemos un material distinto, ¿verdad? Que intentase ingresar, ¿verdad? A un lugar que está completamente ocupado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? No va a hallar forma, no va a hallar lugar, ¿verdad? Porque todo está completamente lleno. En Efesios, hermanos, capítulo 5, versículo 18, la palabra del Señor nos anima, nos enseña y nos exhorta referente precisamente a esto, ¿verdad? A estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu de Dios, de la instrucción de Dios, de la palabra de nuestro Dios, de la confianza de nuestro Dios, ¿verdad? De la instrucción divina que ha sido dejada a través de los apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo para nosotros hoy día, la iglesia, ¿verdad? Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 se nos recuerda, ¿verdad? Que este cuerpo, ¿verdad? Que hoy controlamos, ¿verdad? Que hoy manejamos, que Dios nos ha provisto, precisamente es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Las actividades, hermanos, que realizamos iban con la finalidad, efectivamente, ¿verdad?, de meditar en este tipo de cosas y que de manera práctica, y ojo con este término, ¿verdad?, de manera práctica, nosotros pudiésemos visualizar, ¿verdad?, qué sucede, fíjense bien, qué sucede cuando intentamos hacer miscibles, o sea, intentamos mezclar dos situaciones, ¿verdad?, que definitivamente no corresponden. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, fijémonos bien, hermanos, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, dice, antes bien, sed llenos, y fijémonos en ese término, hermanos, llenos del Espíritu. Si nosotros, hermanos, estamos completamente llenos, ¿verdad? No a la mitad, 3/4, ¿verdad? 1/5, ¿verdad? No.
sino que estamos completamente llenos del Espíritu de nuestro Dios, hermanos, no va a haber algún lugar, ¿verdad?, donde estas situaciones que estamos estudiando el día de hoy puedan colocarse, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esto nos lleva a lo siguiente. Dice, no debemos usar, hermanos, solo Dios puede juzgarme, ¿verdad? No, tú eres igual que yo, eres pecador, ¿verdad? Yo también te he visto hacer cosas malas. No tienes el derecho o la autoridad moral, ¿verdad?, para decirme que yo estoy mal. Dice, no use solo Dios puede juzgarme, ¿verdad?, como una excusa para pecar con libertad. Esto debemos tener, hermanos, muy en cuenta. Es un asunto bastante serio, ¿verdad?, bastante grave. La gracia de Dios, y ojo con esto, hermanos, no, definitivamente no, es una licencia para pecar libremente, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? No usemos la libertad, ¿verdad?, como ocasión para el libertinaje, ¿verdad? Solamente Dios borra los pasados desagradables y escribe futuros nuevos y hermosos, hermanos. Sí, nosotros permitimos, ¿verdad? Si nosotros permitimos que efectivamente, hermanos, que efectivamente sea Dios quien esté lleno, ¿verdad?, quien nos esté llenando, ¿verdad?, con su Espíritu. Y con esto, hermanos, llegamos a esta parte. Romanos capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Con esto cerramos la parte de la actividad y retomamos, ¿verdad?, la segunda sección del estudio. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fijémonos bien en esto, hermanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y esto, hermano, nos lleva a tomar un paréntesis, ¿verdad?, para ver dos situaciones. El apóstol Pablo, en el capítulo 6, en su versículo 1, ¿verdad?, hace dos preguntas, ¿verdad? Primero dice, ¿qué pues diremos, verdad? Y lo refuerza con la siguiente que dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí, hermano, surge una de las primeras interrogantes, ¿verdad?, que se me viene a la mente, es decir, ¿qué significa, verdad, perseverar? ¿Qué significa perseverar, hermanos? ¿Qué tiene que ver, verdad, esto que el apóstol Pablo está estudiando o está diciendo o está compartiendo, verdad? Y que de repente en la pregunta, en aquella interrogación, ponga el término, verdad, perseverar. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con lo que estamos viendo el día de hoy? Tiene que ver mucho, hermanos, y se complementa con el resto de la pregunta. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y nos referimos un momento, ¿verdad?, a nuestras oraciones y peticiones, ¿verdad? Cuando oramos a Dios, la Escritura, ¿verdad?, nos instruye que lo hagamos creyendo, ¿verdad?, con fe, con aquella convicción de que lo vamos a recibir, ¿sí? En la sección pasada vimos que esto es efectivo, ¿verdad? La Escritura misma dice que la oración del justo puede mucho. Sin embargo, también la misma Escritura nos dice, ¿verdad?, que nuestras iniquidades se encargan de hacer un muro, una separación, ¿verdad? Nos dista de las bondades y la gracia de nuestro Dios. Entonces, fijémonos bien. El apóstol Pablo pregunta, ¿verdad? ¿Tú quieres bendiciones de Dios? Sí, amén, yo quiero bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿Quieres que todo te salga bien y que todo vaya bien, ¿verdad? Que tengas todo lo que necesitas y más. Sí, yo quiero hacer todo eso, ¿verdad? Ahora el apóstol Pablo dice, ¿crees, verdad, que debes estar siempre de manera continua, de manera constante, ¿verdad?, practicando el pecado para que seamos dignos merecedores de la gracia de Dios? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia, o con esto, abunde. Es decir, creemos nosotros
que desobedeciendo a Dios todos los días, a cada momento, a cada rato, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier instante, es lo que debemos hacer de manera correcta para poder luego sentarnos o arrodillarnos, ¿verdad? O inclinar nuestro rostro, ¿verdad? Y decirle, Señor, bendíceme. Señor, cúrame. Señor, ayúdame. Señor, confórtame. El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y con esto, hermanos, quiero hacer el paréntesis y traer a colación lo que vimos en la sesión pasada, ¿verdad? El pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Y el pecado, ¿verdad? Tiene como recompensa o como retribución la muerte, dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Y ojo con lo que viene, hermanos. Vimos en la sección pasada, ¿verdad? Que el pecado no es solamente decir malas palabras, andar haciendo cosas indebidas, el robar, el matar, el tener un vicio, etcétera, etcétera, etcétera. La Escritura, ¿verdad? En Santiago nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense bien. Yo no hago nada malo, pero tampoco leo mi Biblia, pero tampoco canto alabanzas, pero tampoco hago oraciones, pero tampoco ayudo al prójimo, pero tampoco. ¿Sabes cantar? Sí, pero no canto. ¿Sabes leer? Sí, pero no lees la Escritura. ¿Sabes que la iglesia tiene actividades durante toda la semana? Sí, también. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Y no lo estoy diciendo yo, hermanos. La Escritura lo dice, ¿verdad? Ya en la carta de Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el apóstol Pablo pregunta, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para recibir la gracia de Dios en abundancia? ¿Qué podemos responder a esto, hermanos? Fijémonos bien. Es un término bastante interesante, hermanos, ¿verdad? Y que nos lleva a, que nos invita a reflexionar, hermanos, a meditar, que no debemos estigmatizar, ¿verdad? Y como que tratar de hacerlo así, ¿verdad? No malos son los que están en la cárcel. Yo no estoy en la cárcel, yo soy bueno, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Hay algunas personas que por error han caído en esa situación y hay otras personas que merecieran estar ahí y no lo están. Entonces, regresando a Santiago, que es el punto fuerte, hermanos, en este momento, dice, ¿verdad? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y la paga del pecado es muerte. Dice, si estamos abundando en el pecado, creyendo que vamos a tener, si estamos perseverando, perdón, hermanos, si estamos perseverando en el pecado, es decir, si estás dejando de hacer cosas buenas que sabes hacer y esperas, o esperamos que Dios nos bendiga, esperamos que Dios nos bendiga. El apóstol Pablo continúa diciendo, hermanos, en el versículo 2 de este mismo capítulo, dice el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera, no deja al azar, hermanos, la respuesta, sino que dice, no, esto no va a ser así, no debe ser así, no puede ser así. Y nos dice el por qué, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si se fijan, hermanos, de lo hermoso que el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en este momento. Primero nos dice, ¿verdad? Ojo, no pensemos, ¿verdad? Que si no servimos de manera sincera a nuestro Dios para intentar ser dignos merecedores de su gracia, vamos a abundar en bendiciones. Y luego nos dice el por qué. Dice, esto no va a ser así. No funciona de esta manera. Dice, los que hemos muerto al pecado. Y aquí surgiría, hermanos, la pregunta, ¿verdad? Decir, bueno, yo tengo duda, ¿verdad? ¿Cómo dice la Escritura, ¿verdad? Que hemos muerto al pecado. ¿Cuándo sucede eso? ¿O cómo puede ser eso, ¿verdad? Que morimos al pecado.
Vamos a preguntar a nuestro hermano Paco, ¿verdad, hermano? Hermano Paco, cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que hemos muerto al pecado, ¿a qué hecho, hermanos, se refiere? En ese mismo capítulo de Romanos, si no me equivoco, habla del bautismo. Y el bautismo, entendemos, es sepultura. Ahí sepultamos a nuestro viejo hombre. Dice el apóstol Pablo, somos muertos junto con Cristo y somos resucitados junto con él. Ok, gracias, hermano, muy amable. Fijémonos bien, hermanos. La escritura nos lleva en la misma línea, ¿verdad? En la misma dirección y nos dice, ¿verdad? Los que hemos muerto al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado? Efectivamente, ¿verdad? Nuestro hermano nos guía a través de la escritura y en Romanos, ¿verdad? Dice que el bautismo, ¿verdad?, es aquel parteaguas, ¿verdad? Aquella división, aquel punto, ¿verdad?, de trascendencia en la vida de cada uno de nosotros, donde el viejo hombre, ¿verdad?, se queda, se entierra, se sepulta, ¿verdad?, se muere. Y es el punto también donde surgimos, ¿verdad?, a una nueva vida con una nueva conciencia, ¿verdad?, dice el apóstol Pedro, hacia Dios. Entonces, ¿verdad?, parafraseando lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, ¿verdad?, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, fíjense bien, porque los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Los que hemos participado del bautismo, ¿verdad? Que sabemos que es la muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Participamos de él, ¿verdad? Dice, los que hemos sido sepultados con Cristo, ¿verdad? Y resucitamos también con él una nueva vida. Dice, los que hemos sido bautizados, los que somos miembros de su iglesia, los que somos parte de su cuerpo, los que ya no tenemos relación con el pecado, ¿cómo viviremos en él? Una vez más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? Dice, no hay miscibilidad, ¿verdad? Por más que le agites, por más que le revuelvas, aunque le calientes, aunque le enfríes, aunque lo vires, aunque lo pongas al revés, aunque lo pongas al principio, ¿verdad? Esto no sucede de esta manera. No podemos pensar, ¿verdad?, en que somos dignos receptores de las bondades de Dios cuando nuestra constancia, cuando nuestra perseverancia, ¿verdad?, está orientada hacia el pecado. Y dentro de la iglesia, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios que ya ha aceptado a nuestro Salvador Jesucristo en su vida pueda seguir viviendo en pecado? Significa, ¿verdad?, que a lo mejor ese vaso no estaba completamente lleno. O a lo mejor sí estaba lleno, pero no necesariamente, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Sigamos avanzando, hermanos. Vamos a leer ahora, hermanos, Efesios en su capítulo 5, hermanos. Les voy a pedir que me ayuden ahí en la lectura, que me acompañen en la lectura, hermanos. Efesios, en su capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, a partir de ahí dice, una vez más el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos guía a través de la meditación de la palabra de nuestro Dios y nos dice, hermanos, sed pues, fijémonos bien, hermanos, en esta parte, imitadores de Dios como hijos amados. Fijémonos bien en esto, hermanos. Sed pues imitadores de Dios. Fijémonos bien. No existe en este momento, en este marco, ¿verdad?, en este entorno, alguna otra dirección o alguna otra directriz que te diga, ¿verdad? Busca el ejemplo de donde quieras, ¿verdad? El que te parezca mejorcito. Si no dice el apóstol Pablo, imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor. ¿Qué significa, hermanos, esto de andar en amor? La lectura continúa y sigue diciendo, ¿verdad? Y más adelante nos contesta esta pregunta. Como también Cristo nos amó. Fíjense bien, debemos andar en amor como Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿En qué forma, hermanos? ¿De qué manera se entregó Dios por nosotros?
Dice, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense bien en esto, hermanos. Permítanme un momento, hermano. Entonces, hermanos, fijámonos bien, recapitulemos una vez más. El apóstol Pablo inicia, ¿verdad? Y nos hace la instrucción directa. Dice, vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos andar en amor. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo se entregó Dios por nosotros? Dice, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No algo desagradable, ¿verdad? Sino lo mejor de lo mejor. Recuerda usted, hermanos, allá en Isaías, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es profetizado y dice que como oveja fue llevado al matadero y que no abrió su boca, sino que enmudeció, ¿verdad? Delante de sus trasquiladores. Sino que se entregó, dice, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pongamos mucha atención, hermanos, en lo que sigue. Versículo 3, Efesios capítulo 5. En su versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. Fijámonos bien en esto, hermanos, fíjense bien. Como conviene a santos. Regresamos a Romanos, hermanos. ¿Recuerdan ustedes? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego en Efesios nos dice, como conviene a santos. Y fijémonos en el versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. El apóstol Pablo, hermanos, nos lleva a través de esta ilustración, ¿verdad? De la enseñanza de nuestro Dios, poniendo los puntos sobre las sí, donde se considera, ¿verdad? Para no dejar de forma ambigua qué es lo que sí puedo o debo o no debo o qué estoy haciendo mal, ¿verdad? O yo lo considero bien. Fijémonos bien en el versículo 4, dice, ni palabras deshonestas. Hasta ese grado llegamos, ¿verdad? Ni necedades. No, es que yo te voy a enseñar, ¿verdad? No, tú no sabes, ¿verdad? Yo tengo tanto tiempo aquí que yo soy el único capaz de enseñarte. Es más, tú puedes decir lo que quieras, pero ni necedades, dice la Escritura, ¿verdad? Ni truanerías, que no convienen, dice la Escritura, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, dice el apóstol Pablo, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Escritura, hermanos, continúa diciendo, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Fíjense bien, hermanos. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestro vaso, ¿verdad? Completamente lleno de la palabra de nuestro Dios, lleno del Espíritu Santo, vamos a quedar al margen de esto, ¿verdad? Vamos a quedar alejados de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esta va a venir, dice la Escritura, sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, fijémonos bien, porque en otro tiempo, veamos bien esto, hermanos, porque en otro tiempo erais tinieblas
En algún momento, hermanos, ¿verdad? Quienes conocimos la palabra del Señor a una edad ya más avanzada, ¿verdad? Más grande. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora, fíjense bien el contraste que existe en esto. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Recordamos el versículo 2 de Romanos. ¿Se acuerdan? Romanos 6, ¿verdad? Si ya hemos muerto, ¿verdad? Al pecado, ¿cómo vamos a seguir andando en él? ¿Cómo vamos a poder seguir, soportar, vivir en él, verdad? En Efesios el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Ahora ya no somos tinieblas. En algún tiempo lo fuimos, tal vez. Dice, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo sabremos, hermanos, examinándonos nosotros mismos si efectivamente estamos caminando en esta dirección o bajo este esquema, verdad? Versículo 9 nos aclara, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto, hermano, nos lleva otra vez a regresar a Romanos, ¿verdad? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Dice, para que la gracia abunde, comprobando lo que es agradable al Señor, porque el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es agradable al Señor? Versículo 9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Continuamos con esta lectura, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuál debe ser nuestro proceder, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestro proceder cuando nosotros notamos, verdad? O somos testigos, ¿verdad? O de alguna manera nos enteramos fehacientemente, ¿verdad? Que alguno de nuestros hermanos ha errado su camino, hermanos, ha errado su conducta. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Recuerda usted el versículo anterior? Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Dice el apóstol Pablo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermano, te felicito, ¿verdad? Porque no te has reunido todo el mes. Te felicito, hermanos, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad? Ocupas el tiempo de la reunión para hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Verdad que la Escritura nos dice que hagamos eso? Dice, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Mas todas las cosas son puestas en evidencias por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Recuerda usted la imagen que habíamos al principio? La verdad, hermanos, siempre, ¿verdad? Por muy cruda, ¿verdad? Que pudiera ser, eventualmente se va a conocer. Mas todas las cosas, dices, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y si nosotros, hermanos, antes éramos tinieblas, pero lo dejamos de ser y ahora somos luz, entonces lo que va a manifestar la luz no es otra cosa más que luz. Porque lo anterior, hermanos, ya quedó en el pasado. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En alguna ocasión, ¿verdad? Hemos tenido algún tropiezo, hemos tenido alguna caída, hemos vuelto, ¿verdad? A coquetear con aquella tiniebla que hemos dejado atrás. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes, ¿verdad? No sigas jugando al intentar mezclar algo que sabes que definitivamente no es compatible. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dejarás de ser tinieblas y ahora serás luz precisamente en el Señor. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjate
con mucho cuidado, pon mucha atención, asegúrate de lo que estás haciendo, dice. Mira pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. ¿Recordamos, hermanos, cuál es el principio de la sabiduría mencionado en la Escritura? ¿Verdad que sí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Les suena familiar esto, hermanos? Si lo llevamos al contexto de la realidad que hoy, 2021, estamos viviendo, ¿les suena esto, hermanos, coherente? Porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo vamos a aprovechar bien el tiempo? ¿Como necios o como sabios? La Escritura dice, ¿verdad? Como sabios. Vamos a fijarnos bien cómo andamos, dónde andamos, con quién andamos, ¿verdad? Como sabios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el versículo 18 es lo que vimos hace un momento, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra del Señor, hermanos, siempre está en el lugar y en el momento, ¿verdad? Indicado para guiarnos de la manera correcta en la dirección adecuada, ¿verdad? Solo necesita que nosotros, ¿verdad?, le demos la oportunidad para que aquel espacio que en algún momento estuvo vacío o ha sido ocupado por algún otro, ¿verdad?, elemento, algún otro material, alguna otra sustancia, pueda ser reemplazado y llenado completamente, ¿verdad?, por el Espíritu del Señor. ¿Cómo sabremos esto, hermanos? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ha tenido la oportunidad, hermanos, usted de platicar con algún otro hermano, verdad? De hablarle. ¿Y cuál ha sido el tema, hermanos, en común que suele platicar con él? En alguna ocasión, ¿verdad? Me tocó saber que existían dos personas, ¿verdad? Dos personas. Y había una con una urgencia terrible, hermanos, de poder comunicarse con la otra, ¿verdad? Existía una urgencia, pero terriblemente enorme, hermanos, de querer contactar a la otra persona, ¿verdad? Y de repente le pregunta a alguien más, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿ya pudiste hablar con fulano? Y le dice, sí, ya pude hablarlo. Oye, ¿está bien? ¿Todo está bien? ¿No le pasó nada? Y dice, pues no sé. Dice, ¿y entonces por qué te urgía hablar con ella? La verdad es que me puse el final de la novela y pues yo sé que ella sí lo ve y quería que me lo contara, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? En su capítulo 5 dice, hablando entre nosotros, ¿verdad? Pero no dice cualquier cosa, sino dice salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? Alabando al Señor en nuestros corazones. Versículo 20, hermanos, fijémonos bien. ¿Qué tan difícil, hermanos, es esto? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan difícil, hermanos, puede llegar a ser esto, verdad? De dar gracias siempre por todo a nuestro Dios, hermanos. En los momentos alegres es muy sencillo, hermanos, ¿verdad? Cuando no nos falta nada, ¿verdad? Es muy sencillo. Pero cuando las situaciones se vuelven complicadas, ¿verdad? O dolorosas, muchas veces no nos hace sentido esto, ¿verdad? De dar gracias siempre a Dios por todo. Llegamos a esta parte, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, texto que revisamos en la sección pasada, hermanos, dice, no os engañéis. Fíjense bien, no os engañéis. Es decir,
no te engañes, no me debo engañar, ¿verdad? Muy posiblemente, ¿verdad? En mi mente yo maquino, yo imagino, yo me convenzo que lo que hago es lo correcto, que lo que yo hago es lo cierto, que independientemente de cómo ande, ¿verdad? Estoy bien. Dios así me ama, ¿verdad? Porque Dios ama al pecador y Dios es amor y yo me intento convencer de que eso es una medida estándar e invariable. Pero el apóstol Pablo, una vez más en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo veíamos en la clase pasada, recuerda usted, hermanos, que necesitamos sembrar si yo deseo cosechar melones. Pues semillas de melón, ¿verdad? Y si usted quiere cosechar manzanas, ¿qué tipo de árbol debe sembrar, hermano? Pues un manzano, ¿verdad? Y si quiere cosechar cocos, hermanos, pues uno de coco, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y al final hacíamos la pregunta, ¿verdad? Y si lo que yo quiero cosechar es vida eterna, ¿qué es lo que debo sembrar? Hoy veíamos, ¿verdad? Una clave más para responder esta pregunta, ¿verdad? El apóstol Pablo pregunta y dice, ¿vas a perseverar en el pecado esperando que las bendiciones de Dios abunden? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Y si lo que a ti te interesa, ¿verdad? Es abundar en lo que la carne, ¿verdad? En lo que lo físico, en lo que lo material pueda ofrecer, vas a cegar eso. Pero si a mí, ¿verdad? Si a ti, si a nosotros nos interesa recoger las bendiciones del Espíritu, las cuales nos van a llevar seguramente a la vida eterna, ¿qué es lo que debo procurar, verdad? Sembrar. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis. La segunda carta a Timoteo, hermanos, nos traslada, ¿verdad?, a otro entorno, ¿verdad?, similar a esto, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribe y aconseja, ¿verdad?, a nuestro hermano Timoteo en ese sentido. Segunda Timoteo capítulo 3, dice la escritura de la siguiente forma. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La escritura, hermanos, una vez más, ¿verdad?, abre el panorama del abanico de las posibilidades y características para que uno por sí mismo y con la ayuda de Dios y su sabiduría, ¿verdad?, pueda comprender qué es lo que yo debo evitar si quiero llenar mi vida, ¿verdad?, con el Espíritu del Señor. Si quiero empezar a sembrar y a abonar para llegar a cegar la vida eterna, ¿qué es lo que debo evitar? El apóstol Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, fijémonos bien cómo inicia la lectura de esta lección y dice, también debes saber esto, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Va a haber terremotos, va a haber maremotos, va a haber temblores, ¿verdad? Van a explotar los volcanes, van a haber enfermedades, va a haber infinidad de desastres en el mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo no dice eso, ¿verdad?
La advertencia va en el sentido que nos compete a nosotros hoy día, ¿verdad? En el sentido espiritual. Y leamos una vez más, hermanos, la lista de lo que el apóstol Pablo remarca y enfatiza, ¿verdad? En la cual le está encargando a Timoteo y a nosotros hoy día, a la iglesia, ¿verdad? Para estar atentos, para estar alertas. Recuerda, ¿verdad? Mirad bien, dice, ¿por dónde vas a andar? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En muchas ocasiones, hermanos, en esta parte, ¿verdad? Me viene a la mente la situación de aquellas personas, ¿verdad? Que muchas veces dicen ser o llamarse, ¿verdad? Ateos teóricos, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho más la atención, ¿verdad? Y más que la atención, la preocupación es de que en muchas ocasiones, ¿verdad? Aunque nos decimos ser parte del pueblo de Dios, o ser un cristiano genuino, ¿verdad? Resulta que practicamos el ateísmo de forma práctica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Dice el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces, hermanos, nos esforzamos, ¿verdad? Al máximo para intentar proyectar, ¿verdad? O hacernos una imagen que pueda ser incluso, ¿verdad? Envidia de alguien más, ¿verdad? De decir, ¿verdad? Yo soy casi prácticamente perfecto, ¿verdad? Soy santo, soy súper limpio, soy tan reverente, ¿verdad? Que casi floto. Pero muchas veces, ¿verdad? Nos llevamos al pensamiento que leíamos, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. El tema que estamos viendo, hermanos, trata del pecado y la concupiscencia, hermanos. Esta imagen, hermanos, me pareció algo ilustrativa, ¿verdad? Y acertada a lo que estamos estudiando, hermanos, en esta noche. La imagen dice, y ponga la atención, hermanos, dice, el infierno es real. Si usted creía que no, que es una falacia, que es una mentira, un cuento de terror para amedrentar a los niños, ¿verdad? Tenga en cuenta que es algo completamente real, 100% existe, hermanos, porque la Escritura así lo describe. El infierno, hermanos, es real. Y se nos hace la invitación, ¿verdad?, a no jugar a ser cristiano, porque el enemigo, hermanos, porque Satanás, hermanos, no juega a ser diablo, ¿verdad? Él se toma muy en serio, hermanos, su papel. Y nosotros somos, hermanos, quienes le abrimos la puerta o se la cerramos. El luchar, hermanos, contra nuestros deseos, el luchar, ¿verdad?, contra nuestras detracciones o las atracciones, ¿verdad?, que el mundo nos ofrece es difícil, ¿verdad? No se dice que sea fácil. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Recuerda usted, hermanos, que también en la clase pasada preguntamos ¿dónde surge? ¿Cuál es el origen de la concupiscencia? El apóstol Pablo nos los vuelve a remarcar, ¿verdad? Para no dejar ese cabo suelto, sino dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Dónde está eso, hermanos?
a lo que llamamos concupiscencia, dice el apóstol Pablo, en vuestro cuerpo mortal. Pero la invitación, ¿verdad? Y el llamado es a no reine, pues, en nuestro cuerpo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Y fijémonos en cómo termina este pensamiento, que no conocen a Dios. En algunas ocasiones, hermanos, he comentado, ¿verdad? Ya esto varias veces, de que si el día de hoy está usted aquí reunidos con nosotros, ¿verdad? A través de esta conexión, no lo tome como mera coincidencia, ¿verdad? Dios dispuso que usted pudiera atender hoy su palabra, ¿verdad? Que usted pudiera hoy alimentarse de su sabiduría. No como los gentiles, dice la Escritura, que no conocen a Dios. ¿En qué ocupamos nuestra mente, hermanos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué ocupamos nuestro llamado espacio? ¿En qué ocupamos nuestra llamada vida, hermanos? Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también, y fijemos bien, hermanos, en ese término que usa, éramos en otro tiempo. O sea, ya no lo somos. Quizá fuimos, pero ya quedó atrás. Dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La lucha, hermanos, es difícil, es dura, es constante, ¿verdad? Es una lucha permanente. Por eso el apóstol Pablo pregunta allá en Romanos, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado esperando recibir bendiciones de Dios? Dice, en ninguna manera. Recuerda, dice, antes fuimos, éramos, pero ya pasó, ya lo dejamos, ya quedó atrás. Ahora somos luz en el Señor. Y si somos luz, ¿verdad? Debemos andar como hijos de luz, dice la Escritura. Génesis, hermanos, en su capítulo 8, versículo 20 al 22, dice, ¿recuerda usted cuando el Señor destruye la humanidad, ¿verdad? A través del diluvio. Llegamos a este momento, ¿verdad? De que el Señor dice, y percibió Jehová olor grato cuando ya se le ofrece, ¿verdad? El holocausto por parte de Noé, dice, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, y ojo con esto, desde su juventud. ¿Por qué dice la Escritura desde su juventud, verdad? Le podemos preguntar tal vez a un recién nacido si sabe qué es lo bueno o malo, a un niño de 5 años, ¿verdad? Si sabes qué es lo bueno o malo, ¿verdad? La Escritura dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21 al 23, dice, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles. ¿Recuerda usted Génesis? Desde el tiempo de Noé. Porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. El apóstol Pablo, más adelante en el tiempo, le dice a Timoteo, ¿verdad? Esas palabras. Huye también de las pasiones. ¿Qué tipo de pasiones? Juveniles, dice. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo, verdad? Y la preocupación para con aquel joven llamado Timoteo. Le dice explícitamente, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Dice, con los que de limpio corazón invocan al Señor. Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 9. Dice esta frase corta, hermanos, pero bastante llena de sabiduría. Un poco de levadura leuda toda
la masa. Y tenemos un texto, ¿verdad?, que nos dice algo similar en este enfoque. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra del Señor, hermanos, en estos dos textos, ¿verdad?, nos dice, primero, un poco de levadura, un poquito, ¿verdad? ¿Recuerda usted cómo empezaba a funcionar cuando empezó a vertir el aceite en el vaso que estaba medio lleno? ¿Recuerda usted cómo empezó? Un poco, dice, de levadura, echa a perder todo lo que has trabajado, ¿verdad? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Llevándolo a términos terrenales, hermanos, ¿verdad? En frases coloquiales, ¿verdad? Dice, el que anda con lobos, ¿recuerda usted cómo termina, hermanos? Ya aprende, ¿verdad? Dime con quién andas, ¿verdad? Y te diré. No, pero es que yo soy, mira, así. Y veme los domingos, ¿verdad? De 10 a 12. Porque fuera de ese horario, ¿verdad? El que anda con lobos, dime con quién andas, ¿verdad? La escritura lo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si nos vamos a lo que es buenas costumbres, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a abonar, a sembrar, a cultivar, ¿verdad? Aquel árbol de fruto que nos pueda ayudar, hermanos, a cegar vida eterna. A lo mejor yo soy 100% bueno, ¿verdad? Certificado y todo. Pero a mi alrededor, hermanos, va a existir esa tan grande nube de testigos, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que somos cartas abiertas. Entonces, hermanos, la Escritura dice, ¿verdad? Un poco. Hace falta un poco, ¿verdad? No es demasiado, solo un poco. Pero si hablar con aquel joven o aquella joven, ¿verdad? No es malo, ¿verdad? No estoy haciendo nada malo. La Escritura dice, ¿verdad? Las malas conversaciones, aquellas conversaciones que no están en la dirección de la justicia, de la fe, del amor, de la paz, ¿verdad? Van a corromper seguramente las buenas costumbres. Entonces, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo comportarme como a mí me plazca, no puedo hacer cuanto se me antoje. Eclesiastés, hermanos, capítulo 11, versículo 9 en adelante, pone una vez más la alerta, ¿verdad? La instrucción, el mensaje y la sabiduría de nuestro Dios enfocado a aquel grupo plenamente de interés, enfocado a la juventud. ¿Por qué a la juventud? ¿Recuerda usted Génesis? El intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? ¿Recuerda usted? Huye de las pasiones, ¿qué? ¿Recuerda usted? Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud. Es que mis papás no me quieren, es que mis papás me maltratan, ¿verdad? Siempre me regañan, siempre me castigan, siempre me quitan, siempre me... No me puedo alegrar, es mi vida, no la puedo llevar como yo quiero. El escritor en Eclesiastés dice, hermanos, alégrate joven en tu juventud, lo puedes hacer, tienes el derecho, estás, ¿verdad?, en el punto ideal para hacerlo. Alégrate joven en tu juventud. Y fíjense bien, hermanos, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Hasta qué edad nos remonta eso, hermanos? Y anda en los caminos de tu corazón, por donde te lleve el viento, ¿verdad? Y en la vista de tus ojos, puesto que hay mucho que ver, ¿verdad? En esta tierra. Haz lo que quieras, como quieras, con que quieras, cuando quieras, ¿verdad? Pero ojo, pero sabe, dice la Escritura, que sobre todas estas cosas te juzgará tus papás. ¿Verdad que no dice eso, hermanos? Te juzgará Dios. ¿A quién va a juzgar? Aquel joven, ¿verdad? Que se va a alegrar en su vida, que va a tomar placer en su corazón, que va a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, ¿verdad? Donde sea, como sea. Dice, pero sabe esto, que sobre todo lo que hagas,
te juzgará Dios. Y viene el consejo, hermanos, fíjense bien. Quita pues de tu corazón el enojo. ¿A quién le está diciendo esto, hermanos? Particularmente en este punto, ¿verdad? Aquel joven, aquel adolescente. Quita pues de tu corazón el enojo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, porque si no lo quitas, ¿verdad? Dios te juzgará sobre todo esto. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con el pecado y la concupiscencia? El enojo será pecado, ¿verdad? Y aparta de tu carne el mal. Dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La palabra del Señor, hermanos, en muchas ocasiones nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? En diferentes etapas de la vida, a muchos, ¿verdad? Ya maduros, ¿verdad? Ya avanzados de edad, a unos no tanto, a unos más pequeños, ¿verdad? Pero si hoy día, ¿verdad? La palabra de Dios, estás en la etapa de la juventud, ¿verdad? De la adolescencia, y la palabra de Dios, ¿verdad? No le has dado la oportunidad de llegar a aquel punto de llenar tu corazón. La Escritura te invita hoy, ¿verdad? A poder hacerlo. Y para ir cerrando, hermanos, vamos a ver este texto en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice. Haciendo la introducción a la lectura, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Fijémonos bien, hermanos, en esta característica tan particular e interesante. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense bien. Una fe igual de preciosa que la de los apóstoles, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos bien, gracia y paz os sean multiplicadas, pero ¿en dónde? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, una vez más, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. ¿Le recuerda algo esto de las grandísimas promesas y del ser participantes de la naturaleza divina? El apóstol Pablo en Gálatas, ¿recuerda usted, hermano? Perseveraremos en el pecado para que la gracia, para que las bendiciones, para que las bondades, para que la ayuda, para que el refugio, para que la paz, para que la consolación de Dios abunde. Segunda de Pedro, capítulo 4, dice, ¿verdad? Grandísimas promesas para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, fijémonos bien, poniendo toda diligencia, recuerda el vaso lleno, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Qué tan complicadísimo, hermanos, llega a ser esto de añadir dominio propio y luego, ¿verdad? Paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué tiene que ver todo esto, hermanos, con lo que estamos viendo del pecado y la concupiscencia? Con el vaso lleno, con el vaso medio lleno. Versículo 8 nos aclara y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan hasta arriba, recuerda, hasta el tope, tanque lleno. ¿Qué cosas, hermanos? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, dice el apóstol Pedro, están en nosotros y abundan, es decir, que no nos falta ni fe, ni virtud, ni conocimiento, ni afecto fraternal, ni amor, ni dominio propio, ni paciencia, ni piedad. Dice, si esto no falta en nosotros y al contrario abunda, dice, no os dejará estar ociosos ni
sin fruto. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, de no estar ociosos y sin fruto? ¿Recuerda usted? Por sus frutos nos conoceréis. ¿Recuerda usted? ¿Cómo sabemos, hermanos, que un árbol de mango es de mango? O un árbol de uvas es de uvas, ¿verdad? O que una calabaza es una calabaza, ¿verdad? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se ha preguntado alguna vez usted, verdad, haciendo el análisis particularmente para cada uno de nosotros, verdad? ¿Por qué la iglesia, verdad, como que se estanca? ¿Por qué la obra del Señor como que no avanza, verdad? ¿Por qué yo, verdad, me siento así? ¿Verdad? Como que cansado, como que agobiado por tanto de que hay que reunirse el domingo, que hay que participar de la cena, que hay que participar de la ofrenda, que hay que cantar, que hay que orar, ¿verdad? ¿Por qué me siento así? La Escritura dice, ¿verdad? Porque si estas cosas están en vosotros, están en mí, están en ti, están en cada uno de nosotros, dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, hermanos, y cuidado con esto. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuándo nos purificamos, hermanos, de nuestros antiguos pecados? ¿Recuerda usted el bautismo? ¿Recuerda aquel día en que dijo, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios, sí, quiero bautizarme por los pecados, sí, ¿verdad? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ¿verdad? Porque haciendo estas cosas, fíjense, hermanos, lo hermoso de esta promesa, ¿verdad? Lo hermoso de esta frase, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos, hacia dónde vamos? Haciendo esto, dice el apóstol Pedro, no caeréis jamás. Y de esta manera, ¿verdad? Podemos estar completamente seguros que aquella corona de vida, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Fíjense bien, hermanos, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol, hermanos, termina diciendo esto, dice, pero yo, dice el apóstol Pedro, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas, hermanos? Todo lo que vimos ahí arriba, ¿verdad? Hay que llenarnos, ¿verdad? Del conocimiento de nuestro Señor para no estar ociosos y con mucho fruto. Dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Dice, aunque vosotros las sepáis. No que lo ignores. Aunque lo sepas, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Voy a estar repitiéndolo a cada rato, a cada instante, ¿verdad? Y yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La Escritura, hermanos, nos lleva sin lugar a dudas, ¿verdad? En aquella dirección que nuestro Dios desea, ¿verdad? Que nosotros persigamos. Nos lleva y nos orienta, ¿verdad? Hacia aquella hermosa presea de vida eterna que nosotros podamos llegar a ansiar, ¿verdad? Ser dignos, merecedores de poder obtenerla en algún momento de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero existen requisitos, hermanos. Uno de ellos es precisamente contestar la pregunta, ¿verdad? Que el apóstol Pablo hace, ¿verdad? ¿Quieres seguir engañándote y diciendo que si perseveras en el pecado, es decir, si sigues llevando la vida como tú quieres, vas a obtener las bendiciones de Dios? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No te engañes. Dios
no trabaja de esta forma. Si creías, ¿verdad?, que el hacer cosas malas era lo único que contaba como pecado, ¿verdad?, no te engañes. Santiago dice, si sabes hacer lo bueno, ¿verdad?, si sabemos hacer lo bueno, si sé hacer lo bueno, si sabes hacer lo bueno y no lo haces. ¿Recuerda usted cómo termina ese texto, hermanos? ¿Será bueno, hermanos, alejarnos del pecado? Pero no lo hago. ¿Será bueno, hermanos, aprender un canto nuevo, hermanos? ¿Será bueno, hermanos, estudiar la palabra de Dios, hermanos? ¿Será bueno buscar la manera de mantener la comunión y el contacto con el pueblo de Dios, hermanos? ¿Será bueno animar a otro hermano? ¿Será bueno? ¿Será bueno? ¿Será bueno? Y si sabes que es bueno y aún así no lo estoy haciendo, automáticamente la Escritura dice que esto es pecado. Y si intentamos usar, ¿verdad?, aquel término de Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe. Efectivamente, hermanos, Dios sabe. Muchas veces los que no sabemos, ¿verdad?, somos nosotros mismos. Vamos a terminar, hermanos, aquí con el tema que estábamos viendo, que debimos haber terminado, ¿verdad?, en el mes de enero, el pecado de la concupiscencia. Y vamos a... El próximo mes, hermanos, vamos a estar llevando, hermanos, un tema diferente, un tema distinto, definitivamente, ¿verdad?, de interés para cada uno de nosotros. En el mes de febrero vamos a estar llevando un tema, ¿verdad?, que nos pueda ayudar a nosotros de igual forma a mantener plena relación y contacto con nuestro Dios, que definitivamente tiene que ver con lo que acabamos de estudiar hoy, hermanos. Vamos a ver Jesús, ¿verdad?, y la oración. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con lo de hoy? ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con lo de hoy? Tiene que ver que si existe, hermanos, algún estorbo, ¿verdad? Si existe algo que no agrada a nuestro Dios, aunque oremos todo el día, hermanos, ¿verdad?, las 24 horas, los 7 días de la semana, esas oraciones, ¿verdad?, van a estar interrumpidas, no van a alcanzar a llegar a la presencia de nuestro Dios. El próximo miércoles, hermanos, entonces vamos a estar estudiando acerca de Jesús y la oración, ya lo que corresponde al tema del mes de febrero. Entonces, hermanos, vamos a cerrar el tema de este mes con esto. La invitación, ¿verdad?, definitivamente es a hacernos la pregunta, hermanos. Si yo quiero cegar vida eterna, ¿qué es lo que debo sembrar? Si queremos recibir bendiciones de Dios, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer, verdad? Tenemos que estar plenamente conscientes, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Vamos a terminar con esto, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle el espacio a nuestro hermano Paco para que sea el que nos recuerde las actividades. De igual forma, nos ayudes con las bienvenidas y le dejaremos la oración final del día de hoy a nuestro hermano Javier Villegas. Que el Señor los bendiga, hermano.